Imagina heredar una de las fortunas más grandes del mundo antes de aprender a atarte los zapatos. Imagina que tu nombre aparece en los periódicos de todo el planeta, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino simplemente porque naciste. Y luego imagina que a pesar de todo ese dinero, a pesar de todos esos apellidos que resonaban como truenos en los salones del poder, terminas sola, olvidada, humillada por las mismas personas que juraron protegerte. Esa no es la trama de una novela, esa es la vida real de Athina Livanos. Bienvenidos. Hoy les traigo una historia que pocas veces se cuenta completa, porque la verdad incómoda suele esconderse detrás del brillo de los yates, las mansiones y los apellidos de leyenda. La historia de Athina no es solo la historia de una heredera, es la historia de una niña que nació en el centro de un huracán que ella nunca pidió, rodeada de adultos que veían en ella no a una persona, sino a un número con muchos ceros. Antes de continuar, les pido que escriban en los comentarios una sola palabra que describa lo que significa para ustedes la palabra herencia, porque lo que van a escuchar hoy les hará pensar en ella de una manera completamente diferente. Para entender a Athina hay que remontarse décadas atrás, a una Europa devastada por la guerra y a dos familias griegas que, desde orillas distintas, estaban construyendo imperios paralelos. Por un lado, los libanos, armadores navieros de la isla de Quíos, una familia discreta pero inmensamente poderosa que había levantado una flota comercial que cruzaba todos los océanos del mundo. Por el otro, los onasis, representados por Aristóteles Onassis, un hombre que había llegado a Buenos Aires sin nada en los bolsillos y que a base de audacia, inteligencia y una voluntad de hierro, se había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta. Estas dos familias se cruzaron en los años 50 del siglo XX de una manera que marcaría el destino de todos sus descendientes. Aristóteles Onassis se casó con Athina Livanos, hija del poderoso naviero Stavros Livanos, una mujer joven, elegante y cultivada que cargaba con el peso de un apellido que pesaba tanto como oro. De esa unión nacieron dos hijos, primero Alexander en 1948 y luego Cristina en 1950. Dos niños que crecieron en un mundo de lujos absolutamente incomprensibles para cualquier ser humano ordinario, pero que al mismo tiempo crecieron en medio de una frialdad emocional que ningún dinero del mundo podía comprar ni remediar. Aristóteles era un padre ausente en el sentido más profundo de la palabra. No ausente físicamente siempre, sino ausente en el alma. Su mente estaba puesta en los negocios, en los contratos, en los barcos, en las negociaciones que se extendían de Atenas a Nueva York y de Londres a Buenos Aires. Su esposa Athina Livanos, la madre, era una mujer que intentó dar a sus hijos algo de estabilidad, pero que vivía atrapada en un matrimonio que se fue deteriorando con el paso de los años, corroído por las infidelidades de Aristóteles y por la distancia emocional que él construía como si fuera otra de sus inversiones. Cuando Cristina tenía apenas 3 años, su padre ya había iniciado una relación con la soprano María Callas, una historia que sacudiría al mundo entero y que dejaría a Cristina con una herida que nunca terminaría de cerrar. Cristina creció mirando a su madre sufrir. Creció entendiendo que el amor en su familia era un bien escaso y mal distribuido. Creció sabiendo que su padre admiraba a otras mujeres con una intensidad que nunca le dedicó a ella. Y en medio de todo ese ruido emocional, Cristina aprendió a sobrevivir como pudo, desarrollando una personalidad compleja, intensa, llena de contradicciones, capaz de una generosidad desbordante y al mismo tiempo de una desconfianza absoluta hacia quienes se le acercaban. Esa niña herida, esa mujer que buscó toda su vida el amor que no recibió de su padre, sería la madre de Athina. Y sin entender a Cristina, es imposible entender la tragedia de su hija. La vida de Cristina Onassis fue, desde sus primeros años, una sucesión de pérdidas que nadie debería enfrentar tan joven. Perdió la estabilidad de un hogar cuando sus padres se separaron. Perdió la figura materna cuando Athina Livanos, su madre, murió de un edema pulmonar en 1974,
a los 45 años, una muerte que muchos consideraron prematura y que dejó a Cristina completamente devastada. Pero antes de eso, Cristina ya había presenciado algo que la marcó de por vida: la llegada de Jacqueline Kennedy al mundo de su padre. En 1968, Aristóteles Onassis se casó con la viuda del presidente estadounidense John F. Kennedy. El mundo entero quedó atónito. Jackie Kennedy, el símbolo del refinamiento americano, la mujer más fotografiada del planeta, se convertía en la nueva señora Onassis. Para Cristina, aquello fue una humillación pública de proporciones enormes. No solo su padre había abandonado a su madre por María Callas años atrás, sino que ahora contraía matrimonio con una mujer que representaba todo lo que Cristina nunca podría ser a los ojos de su padre: glamorosa, admirada, deseada por el mundo entero. Jackie tenía 2 hijos de su matrimonio anterior y no sentía ningún afecto genuino por los hijos de Aristóteles. La tensión entre Jackie y Cristina fue inmediata, visceral y nunca desapareció. Cristina veía en Jackie a una intrusa calculadora que había seducido a su padre con una frialdad estratégica. Y no estaba del todo equivocada. Documentos posteriores y testimonios de personas cercanas a la familia revelaron que el matrimonio entre Aristóteles y Jackie fue tormentoso desde el principio, plagado de separaciones, discusiones sobre dinero y una incompatibilidad emocional que quedó expuesta muy rápido. Aristóteles llegó a iniciar trámites de divorcio antes de morir y se dice que, en sus últimos años, lamentaba profundamente haberse casado con ella. Pero el daño ya estaba hecho. El golpe final para Cristina llegó en enero de 1973, cuando su hermano Alexander sufrió un accidente de aviación catastrófico. Alexander, que tenía 24 años y era el único ser humano con quien Cristina sentía una conexión verdadera, chocó con su avioneta durante un vuelo de entrenamiento en Atenas y quedó en estado de coma. Los médicos fueron claros desde el principio: el daño cerebral era irreversible. Aristóteles, que adoraba a su hijo varón con una intensidad que nunca mostró hacia Cristina, no podía aceptarlo. Llamó a especialistas de todo el mundo, ofreció sumas astronómicas por cualquier tratamiento experimental, se negó durante días a aceptar la realidad que los médicos le ponían delante. Pero la ciencia no tiene precio. Alexander murió el 23 de enero de 1973, sin haber recuperado la conciencia. Aristóteles Onassis nunca se recuperó de esa pérdida. Era un hombre que había construido todo su imperio con la idea de tener un heredero varón que lo continuara, y ese heredero ya no existía. Comenzó a declinar físicamente de una manera visible y acelerada. Le diagnosticaron miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular degenerativa que le fue robando las fuerzas poco a poco. Se volvió más hosco, más amargo, más difícil. Y Cristina, que ya cargaba con sus propias heridas, tuvo que asumir el papel de cuidadora de un padre que nunca la había tratado como merecía. Aristóteles murió en marzo de 1975, en una clínica de Neuilly-sur-Seine, en Francia. Cristina tenía 24 años y de repente era la única heredera de uno de los imperios comerciales más grandes del mundo. Heredar una fortuna no es lo mismo que saber administrarla. Cristina Onassis se encontró de la noche a la mañana al frente de Olympic Maritime, la compañía naviera que su padre había construido durante décadas, con una flota de decenas de buques que surcaban todos los océanos del planeta. Era una maquinaria empresarial colosal, con contratos en múltiples países, empleados por miles, operaciones que no se podían pausar ni un día. Y Cristina, que había crecido rodeada de ese mundo, pero nunca había sido entrenada para liderarlo, tuvo que aprender a marchas forzadas, mientras el mundo la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Los hombres de negocios que rodeaban el imperio Onassis no la tomaron en serio desde el principio. Era joven, era mujer y había heredado el poder sin haberlo ganado con sus propias manos. Al menos eso pensaban ellos. Cristina lo sabía y lo sentía en cada reunión, en cada negociación, en cada mirada condescendiente que recibía de ejecutivos
que habían trabajado con su padre durante años y que consideraban que ella era, en el mejor de los casos, una figura decorativa que firmaría documentos mientras ellos tomaban las decisiones reales. Pero Cristina no era decorativa, era inteligente, era observadora y tenía una memoria prodigiosa para los números y los detalles. Fue aprendiendo, fue ganando terreno, fue imponiendo su autoridad con una determinación que sorprendió a muchos de quienes la habían subestimado. Al mismo tiempo que gestionaba el imperio empresarial, Cristina estaba lidiando con una vida personal caótica y dolorosa. Sus relaciones amorosas eran intensas, apasionadas y casi siempre desastrosas. Se casó 4 veces, y cada matrimonio fue una aventura diferente, pero con el mismo denominador común. Cristina buscaba desesperadamente el amor incondicional que su padre nunca le dio, y esa búsqueda la hacía vulnerable frente a hombres que con frecuencia la veían como un acceso privilegiado a su dinero y su apellido. Su primer matrimonio fue con Joseph Polker, un empresario inmobiliario estadounidense, divorciado y 28 años mayor que ella. Se casaron en 1971, cuando Aristóteles todavía vivía, y el escándalo fue mayúsculo. Aristóteles se opuso con toda su energía, amenazó, presionó, maniobró desde las sombras para deshacer esa unión que consideraba un insulto a la familia. El matrimonio duró menos de un año. Después vino Alexander Andreadis, hijo de un poderoso armador griego, con quien se casó en 1975, meses después de la muerte de su padre. Esa relación también se deshizo rápidamente, pero fue el tercer matrimonio el que generó el mayor asombro internacional. En 1978, Cristina Onassis se casó con Sergei Kausov, un ciudadano soviético que trabajaba para una empresa estatal de transporte marítimo. En plena Guerra Fría, en un momento en que las relaciones entre Occidente y la Unión Soviética estaban en uno de sus puntos más tensos, la heredera griega más famosa del mundo se mudó a Moscú para vivir con un funcionario soviético. La prensa occidental enloqueció. Los servicios de inteligencia de varios países pusieron sus ojos sobre ella. Y Cristina, que nunca había buscado la aprobación de nadie, siguió adelante con una determinación que muchos confundieron con imprudencia, pero que en realidad era simplemente su manera de vivir. Completamente, sin medias tintas, sin calcular el costo público de sus decisiones privadas. Ese matrimonio tampoco duró. En 1980 se divorciaron y Cristina regresó al mundo occidental con una nueva cicatriz emocional, pero con su fortuna intacta. Ya había aprendido a blindar sus activos antes de casarse, una lección costosa que había interiorizado desde sus primeras experiencias. Y fue en ese regreso, en esa nueva etapa de su vida, cuando conoció al hombre que le daría lo que más deseaba en el mundo, y que al mismo tiempo abriría la puerta a la mayor tragedia de su historia. Thierry Roussel era exactamente el tipo de hombre que Cristina Onassis no debería haber amado. Era guapo, encantador, de familia adinerada francesa, con ese aplomo tranquilo y seguro de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Cuando se conocieron a principios de los años 80, Cristina quedó completamente atrapada. Thierry representaba para ella algo que ninguno de sus anteriores compañeros había logrado encarnar con tanta naturalidad. La imagen del hombre seguro, estable, de mundo, que podría darle por fin la familia que siempre había soñado. El problema era que Thierry ya tenía una relación estable con otra mujer, una modelo sueca llamada Gaby Landhach, con quien tendría hijos. Ese detalle no disuadió a Cristina. Nada disuadía a Cristina cuando se enamoraba. Su amor era total y arrasador, y cuando puso sus ojos en Thierry, dedicó toda su energía emocional a conquistarlo, a convencerlo, a construir con él el futuro que llevaba décadas imaginando. Y Thierry, que no era ajeno al peso de la fortuna Onassis, terminó cediendo. Se casaron en 1984, en una ceremonia celebrada en St. Moritz que fue cubierta por los medios de comunicación de medio mundo. Cristina tenía 33 años y por primera vez en su vida adulta parecía genuinamente feliz.
Thierry la colmaba de atenciones, la trataba con una ternura que ella había extrañado profundamente, y Cristina respondía a ese trato con una generosidad sin límites. Le regaló dinero, acceso, propiedades, influencia. Le abrió las puertas de su mundo con una confianza que, vista con perspectiva, resulta conmovedora y al mismo tiempo inquietante. El 3 de enero de 1985 nació Atina Onassis Roussel. El acontecimiento fue recibido con una alegría desbordante por parte de Cristina. Finalmente tenía lo que más había deseado, un hijo, una continuación, alguien a quien amar sin condiciones y sin el miedo al abandono que había tenido todas sus relaciones anteriores. Atina llegó al mundo siendo ya, en términos técnicos, una de las personas más ricas del planeta. La fortuna Onassis, aunque ya no era lo que había sido en tiempos de Aristóteles, seguía siendo colosal. Y Cristina depositó en esa niña toda la ternura acumulada de una vida entera de carencias emocionales. Pero la felicidad de Cristina fue breve y cruel. Thierry, que nunca había cortado del todo su relación con Gaby Langhage, siguió viéndola incluso durante el matrimonio. Cristina lo descubrió y el dolor fue devastador. No era solo una infidelidad, era la confirmación de que el hombre en quien había depositado toda su confianza, el hombre a quien había dado acceso irrestricto a su vida y su fortuna, la había engañado desde el principio, con la misma frialdad con que se firma un contrato. Se divorciaron en 1987. Atina tenía 2 años. El divorcio de Cristina y Thierry no fue simplemente el fin de un matrimonio, fue el inicio de una guerra silenciosa y prolongada por el control de la vida de una niña que todavía no podía hablar con claridad, pero que ya cargaba sobre sus hombros el peso de un apellido que valía miles de millones. Cristina obtuvo la custodia de Atina y Thierry recibió una compensación económica que, según diversos testimonios de personas cercanas a la negociación, fue extraordinariamente generosa, quizás demasiado. Cristina pagó para conservar a su hija y lo hizo sin regatear. Durante los meses que siguieron al divorcio, Cristina intentó reorganizar su vida. Viajaba constantemente entre Atenas, París y Buenos Aires, ciudades que habían formado siempre parte de su geografía personal y emocional. Argentina tenía un lugar especial en su corazón. Allí había pasado temporadas felices. Allí se sentía menos acosada por la prensa. Allí podía moverse con una relativa normalidad que en Europa resultaba imposible. Llevó a Atina con ella en esos viajes, y quienes la vieron con su hija en esos últimos meses describen a una madre completamente entrevada, que disfrutaba de cada momento con esa niña con la intensidad de alguien que presentía que el tiempo era un bien escaso. El 19 de noviembre de 1988, Cristina Onassis fue encontrada muerta en la residencia de su amiga en Ginebra, Argentina. Tenía 37 años. La causa oficial de la muerte fue un edema pulmonar agudo, la misma enfermedad que había matado a su madre 14 años antes. La coincidencia resultó tan perturbadora que durante años circularon teorías y rumores sobre lo que realmente había sucedido esa noche. Pero la autopsia no encontró evidencia de causas externas y el diagnóstico médico fue definitivo. Cristina Onassis, la mujer más rica de Europa, la heredera de un imperio naviero, la niña que había crecido sin amor suficiente y que había pasado toda su vida buscándolo, murió sola a los 37 años. Atina tenía 3 años y 8 meses. Y de repente, esa niña pequeña que aún dormía con peluches y aprendía a pronunciar el nombre de los colores, era la heredera directa de toda la fortuna Onassis. Una fortuna que se estimaba en ese momento en varios miles de millones de dólares, distribuida en fundaciones, empresas navieras, propiedades en distintos continentes y activos financieros de una complejidad que requería ejércitos de abogados y contadores para ser administrada. Todo eso, ahora, era de una niña de 3 años. Y Thierry Roussel, el padre que había engañado a su madre y que había aceptado una compensación generosa para irse,
era ahora su único tutor legal. La ironía era brutal. La historia parecía haberse escrito con una crueldad deliberada. Y lo peor, lo verdaderamente escalofriante de todo aquello, era que el destino de Athina no iba a mejorar. Iba a complicarse de una manera que nadie que la conociera en esos primeros años de su infancia podría haber imaginado. Episodio 6. El mundo observaba a Athina Onassis con una mezcla de fascinación y lástima que resultaba difícil de separar. Los medios de comunicación europeos cubrían cualquier detalle de su vida con una voracidad que no tenía precedentes para una niña de su edad. Fotografías robadas, especulaciones sobre su educación, rumores sobre el estado de la fortuna que había heredado, debates públicos sobre si Thierry Roussel era o no un padre adecuado para una heredera de esa magnitud. La pequeña Athina era, sin haberlo pedido, uno de los personajes más seguidos del planeta. Thierry tomó la custodia de su hija y se la llevó a vivir a su finca en Suiza, en la región de Lucy-sur-Morges, un lugar discreto y alejado del ruido mediático, donde intentó construirle a Athina algo parecido a una infancia normal. Se casó nuevamente con Gaby Landhage, la mujer con quien había tenido una relación paralela durante su matrimonio con Cristina, y Athina creció en ese hogar junto a los medios hermanastros que Thierry tuvo con Gaby. Desde fuera, el cuadro podía parecer razonable. Una familia reconstituida, una finca amplia, colegios privados de alta calidad. Pero desde dentro, quienes conocían la situación describían algo mucho más complejo y perturbador. Athina era formalmente la persona más rica de toda esa familia. Su fortuna personal superaba con creces la de su padre. Y sin embargo, era una niña que dependía completamente de las decisiones de un adulto que había recibido ya una compensación económica enorme por alejarse de su madre y que ahora administraba el acceso a esos recursos. Los abogados y administradores de la Fundación Onassis, establecida en Vaduz, Liechtenstein, ejercían un control técnico sobre los activos, pero Thierry era el tutor legal de Athina, y eso le otorgaba un poder sobre su vida cotidiana que algunos observadores calificaron desde muy temprano como preocupante. La Fundación Alexander S. Onassis, que llevaba el nombre del hermano de Cristina en su memoria, era el vehículo principal a través del cual se administraba el legado del clan. Tenía su sede en Vaduz y operaba también desde Atenas y Nueva York. Sus directivos eran hombres de confianza que habían estado cerca de Aristóteles y Cristina, personas que conocían el funcionamiento del imperio, pero que también tenían sus propios intereses y sus propias lecturas sobre qué debía hacerse con los activos. La relación entre Thierry Roussel y los directivos de la fundación fue tensa desde el principio. Cada parte reclamaba tener el mejor interés de Athina en mente, y cada parte desconfiaba de la otra con una intensidad que fue creciendo con el paso de los años. Mientras tanto, Athina crecía. Aprendía idiomas con una facilidad notable. Hablaba griego, francés, inglés y algo de alemán antes de llegar a la adolescencia. Era una niña inteligente, curiosa, con una energía física que la llevó muy pronto a enamorarse de los caballos y de la equitación, una pasión que se convertiría en el centro de su identidad durante años. Montaba con una habilidad que superaba ampliamente a sus compañeros de edad, y esa disciplina le daba algo que pocas cosas en su vida podían darle: la sensación de control, de dominio, de un espacio donde las reglas eran claras y el esfuerzo se traducía directamente en resultados. La adolescencia de Athina Onassis transcurrió bajo una presión que habría resultado insoportable para cualquier joven ordinario. A medida que se acercaba la mayoría de edad, el debate sobre el control de su fortuna se fue intensificando. Los administradores de la Fundación Onassis sabían que, cuando Athina cumpliera 18 años, tendría derecho a reclamar su herencia completa y a tomar decisiones sobre su propio patrimonio. Ese momento, que en la vida de cualquier persona representaría simplemente el inicio de la edad adulta, en el caso de Athina era el evento más esperado y más temido por docenas de personas que vivían, directa o indirectamente, de la sombra de ese apellido.
Thierry Roussel, por su parte, había ido construyendo durante esos años una narrativa pública en la que él aparecía como el protector desinteresado de una niña vulnerable, el padre abnegado que había sacrificado su vida para criar a la heredera más famosa del mundo, lejos de los reflectores. Y en parte era verdad. Athina creció con una cierta privacidad que en otras circunstancias no habría tenido. Pero los críticos señalaban que esa privacidad también le había impedido conocer el mundo del que provenía, construir lazos con la rama griega de su familia, entender la historia y el significado del apellido que llevaba. Athina no conoció bien a los Onassis que quedaban, la familia extendida, los primos lejanos, las amistades históricas del clan, los empleados leales que habían servido a Aristóteles y a Cristina durante décadas. Todos ellos fueron quedando fuera del círculo de vida de Athina mientras crecía en su finca suiza. Hablaba griego, sí, pero su conexión emocional con Grecia era la de una turista culta, no la de alguien que hubiera crecido respirando el mar Egeo y las historias de su familia. Esa desconexión no era accidental, según argumentaban los críticos de Thierry. Era conveniente para quien quería mantener a Athina aislada de influencias que pudieran cuestionar su autoridad. Fue en esos años cuando Athina comenzó a competir profesionalmente en salto ecuestre, la disciplina que se había convertido en su vocación. Competía bajo su nombre completo, Athina Onassis Roussel, y acumulaba victorias en torneos europeos con una consistencia que demostraba que su talento no era el capricho de una niña rica, sino una habilidad genuina cultivada con horas y horas de trabajo. En los circuitos ecuestres la conocían y la respetaban por sus resultados, no por su apellido. Era quizás el único espacio de su vida donde podía ser juzgada exclusivamente por lo que hacía y no por lo que era. Pero incluso en ese mundo apareció el conflicto. A medida que Athina ganaba visibilidad en el circuito ecuestre internacional, la prensa volvía a encontrarla. Las fotografías, las preguntas sobre su herencia, las especulaciones sobre su vida privada regresaban con cada competición. Y Athina aprendió a construir una coraza que pocos podían atravesar. Era reservada, educada pero distante, generosa con quienes ganaban su confianza y completamente impenetrable para quienes intentaban acercarse sin haberla merecido. Era, en muchos sentidos, la hija de su madre. Cuando Athina cumplió 18 años, en enero de 2003, el mundo de los negocios y de la prensa rosa de toda Europa contuvo la respiración. Era el momento que todos habían esperado. La niña más rica del planeta se convertía legalmente en adulta y podía, en principio, comenzar a tomar el control de su destino. Pero la realidad era mucho más complicada que un simple cumpleaños. La fortuna Onassis no era un cofre con una llave que alguien le pusiera en las manos el día de su mayoría de edad. Era una estructura legal de una complejidad extraordinaria, distribuida entre fundaciones con sedes en distintos países, holdings con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, acuerdos y contratos que se superponían unos sobre otros como capas geológicas acumuladas durante décadas. Para entender lo que era suyo, Athina necesitaba rodearse de los mejores abogados del mundo. Y para rodearse de los mejores abogados del mundo, necesitaba primero liberarse de las influencias que habían configurado su visión de todo ese sistema. Thierry Roussel llevaba años preparándose para ese momento. No de una manera dramática ni abiertamente agresiva, sino con la paciencia y la estrategia de alguien que conoce bien los tiempos y los mecanismos del poder. Había construido una relación de dependencia con Athina que iba más allá de lo paternal. Athina lo consultaba, buscaba su aprobación, confiaba en su criterio sobre personas y situaciones. Era el resultado natural de 18 años de tutela exclusiva, pero también era el resultado de un trabajo deliberado de posicionamiento. Fue en ese momento cuando Athina conoció a Álvaro de Miranda Neto, conocido en el mundo ecuestre simplemente como Doda. Era un jinete brasileño de polo y saltos que competía en los circuitos internacionales y que tenía una personalidad magnética,
cálida y llena de energía, que contrastaba enormemente con la frialdad discreta del entorno suizo en que Athina había crecido. Se conocieron en el circuito ecuestre y la conexión fue inmediata. Doda tenía 12 años más que Athina. Venía de una familia brasileña, sin la riqueza ni el linaje de los Onassis, pero poseía algo que Athina valoraba por encima de todas las demás cosas. Era auténtico. Para Athina, que había pasado su infancia y adolescencia rodeada de personas cuyas motivaciones eran siempre ambiguas, cuya cercanía podía deberse al afecto genuino o al interés calculado, encontrar a alguien que la mirara simplemente como a una mujer y no como a una cuenta bancaria ambulante fue una experiencia casi desconocida. Se enamoró con la misma intensidad y totalidad que había caracterizado a su madre. Esa misma capacidad para amar sin reservas que en Cristina había sido fuente de tanto dolor, pero que en el fondo era también la expresión de una generosidad emocional poco común. La relación con Doda generó tensiones inmediatas con Thierry. Para el padre, la aparición de ese jinete brasileño representaba una amenaza directa a la influencia que había construido con tanto cuidado durante casi 2 décadas. Los desacuerdos comenzaron de manera velada, pero con el tiempo se fueron haciendo más abiertos y más cargados. Athina, por primera vez en su vida, tenía una voz exterior a la de su padre, que le decía que podía tomar sus propias decisiones. Y esa voz, por pequeña que fuera, fue suficiente para empezar a cambiar el equilibrio de poder que había dominado su vida desde la infancia. El año 2005 fue un punto de inflexión definitivo en la vida de Athina Onassis. Ese año se casó con Álvaro de Miranda Neto, en una ceremonia privada en Brasil, que a pesar de los intentos de mantenerla en reserva, fue cubierta extensamente por los medios internacionales. Era una boda sencilla comparada con los estándares del clan Onassis, sin los fastos que habían acompañado las múltiples nupcias de su madre. Athina quería exactamente eso, algo propio, algo que no estuviera contaminado por el peso de una historia que no había elegido. Con el matrimonio llegó también el traslado. Athina y Doda se instalaron en Brasil, primero en Sao Paulo, y luego en una propiedad en el estado de Sao Paulo, donde podían mantener sus caballos y entrenar con regularidad. El país le ofrecía algo que Athina nunca había tenido: anonimato relativo. En Brasil era famosa, sí, pero de una manera diferente, más ligada a su presencia en el mundo ecuestre y menos a la omnipresencia mediática europea que la había seguido desde la cuna. Podía ir a un restaurante, caminar por la calle, tener conversaciones sin que cada gesto fuera fotografiado y analizado. Al mismo tiempo que construía su nueva vida, Athina comenzó el proceso de involucrarse activamente en la administración de su herencia. Contrató sus propios asesores legales, independientes de los que habían gestionado los activos durante su minoría de edad, y comenzó a familiarizarse con la estructura real de lo que había heredado. El proceso fue lento, complejo y en varios momentos frustrante. La Fundación Onassis era una institución con sus propias dinámicas, su propia cultura institucional y sus propios intereses, y los directivos que la gestionaban no siempre recibieron con entusiasmo la llegada de una joven de 20 años que quería entender los detalles de cada operación. Los conflictos con la fundación se fueron haciendo más visibles con el paso del tiempo. Athina reclamaba mayor transparencia en la gestión, quería participar en las decisiones estratégicas, cuestionaba algunas de las políticas que habían sido establecidas mucho antes de que ella alcanzara la mayoría de edad. Los directivos, por su parte, argumentaban que la fundación tenía un mandato que iba más allá de los intereses personales de cualquier heredero individual, que Aristóteles la había diseñado para perdurar independientemente de las decisiones de sus descendientes. Era un conflicto de fondo sobre quién tenía autoridad real sobre el legado Onassis, y ese conflicto
no iba a resolverse fácilmente. En paralelo, Athina continuaba compitiendo en el circuito ecuestre internacional con una seriedad y una dedicación que ganaban el respeto de todos en ese mundo. Participaba en torneos de saltos de primer nivel, viajaba con sus caballos por Europa y América, acumulaba resultados que demostraban que su carrera no era un pasatiempo, sino una vocación auténtica. Era en ese mundo donde Athina se sentía más ella misma, más libre, más capaz de controlar su propio destino. El caballo no le mentía. El caballo respondía exactamente a lo que ella le pedía. Era una ecuanimidad que ningún otro ámbito de su vida podía ofrecerle. A medida que Athina se adentraba en la veintena, el conflicto con la Fundación Onassis adquirió dimensiones públicas que ella había intentado evitar, pero que se volvieron inevitables. En múltiples ocasiones, sus abogados iniciaron negociaciones con los representantes de la Fundación para clarificar los límites exactos de su participación en la gestión del patrimonio. Las conversaciones fueron largas, técnicas y en varios momentos llegaron al borde de la ruptura. El núcleo del problema era una cuestión que parecía simple, pero que en realidad tenía una profundidad enorme. Athina era la heredera directa del apellido Onassis. Era la única continuadora biológica de un linaje que había marcado la historia del siglo XX. Pero la fundación argumentaba que los activos que administraba no eran simplemente su herencia personal, sino el resultado de una visión que Aristóteles había tenido sobre cómo preservar y proyectar ese legado de manera colectiva. Athina tenía derechos sobre los rendimientos de ciertos activos, pero no necesariamente sobre las decisiones estratégicas de la institución. Era una distinción técnicamente válida, pero emocionalmente devastadora para alguien que llevaba el apellido en el pasaporte. Lo que Athina experimentaba era una forma de despojo que no tenía nada de violento en su apariencia exterior, pero que en su esencia era profundamente humillante. Ser la última Onassis y al mismo tiempo no tener la última palabra sobre lo que se hacía con el legado Onassis era una contradicción que le resultaba insoportable. Y lo más doloroso era que esa contradicción no había nacido de la maldad de nadie en particular, sino de una estructura legal que su propio abuelo había diseñado décadas antes, cuando ella todavía no existía, y que nadie parecía dispuesto a modificar. Durante esos años, Athina habló muy pocas veces con la prensa. Era por naturaleza reservada, y la experiencia de haber crecido siendo observada le había enseñado que las palabras públicas siempre se usaban en contra de quien las pronunciaba. Cuando concedía alguna entrevista, era meticulosa en lo que decía, cuidadosa con los límites, siempre más cómoda hablando de caballos y de competiciones que de dinero, familia y herencia. Pero en esas pocas ocasiones en que se permitía ir más allá de la superficie, dejaba asomar una claridad emocional y una lucidez sobre su propia situación que resultaba notable. En una entrevista concedida a principios de la primera década del siglo XXI, Athina describió su apellido no como un privilegio, sino como una carga. Dijo que había crecido siendo un símbolo antes que una persona, y que el mayor desafío de su vida había sido encontrar la manera de existir como individuo dentro de una identidad que pertenecía a todos antes de pertenecerle a ella. Eran palabras que cualquier psicólogo podría haber firmado como el diagnóstico preciso de alguien que había vivido en la encrucijada entre la riqueza extrema y la soledad emocional desde sus primeros años de vida. La vida de Athina en Brasil fue tomando forma durante la segunda mitad de la primera década del 2000. Junto a Doda, construyó una rutina que giraba en torno a los caballos, los torneos y una vida social relativamente discreta comparada con lo que cualquiera podría esperar de alguien con su nombre y su fortuna. Tenían propiedades en Brasil y en Europa. Viajaban con frecuencia por las exigencias del circuito ecuestre internacional, y Athina fue encontrando en esa movilidad constante una especie de libertad que compensaba la falta de arraigo.
Doda, por su parte, fue consolidando su carrera como jinete profesional y construyó también su propio nombre en el mundo del polo y los saltos, independientemente de su apellido por matrimonio. Eso era importante para ambos. Athina era profundamente sensible a la cuestión de la autenticidad, y la posibilidad de que su marido hubiera elegido su carrera por conveniencia, como tantos otros en su vida, era algo que la habría destruido. Doda demostró consistentemente que su amor por los caballos era previo a su amor por Athina y que su ambición profesional era genuina, y eso construyó entre ellos una base de respeto mutuo que fue el cimiento más sólido de su relación. Pero la vida privada de Athina nunca estuvo completamente a salvo de la mirada pública. La prensa italiana, griega y francesa nunca dejó de seguirla. Cualquier aparición en un torneo ecuestre desencadenaba una avalancha de fotografías. Las especulaciones sobre su fortuna real, sobre los conflictos con la fundación, sobre su relación con su padre Thierry, nunca desaparecieron del todo de las páginas de las revistas del corazón europeas. Era como si el mundo necesitara a Athina Onassis para algo, como si su existencia cumpliera una función narrativa en el imaginario colectivo que ella no podía simplemente decidir cancelar. Fue también durante esos años cuando Athina comenzó a involucrarse en causas de bienestar animal, particularmente relacionadas con los caballos. Su pasión por estos animales iba mucho más allá de la competición. Se interesó en los estándares de cuidado y trato que recibían los caballos en los circuitos de competición. Participó en debates dentro del mundo ecuestre sobre prácticas que consideraba abusivas, y utilizó su visibilidad y sus recursos para apoyar iniciativas en ese sentido. Era una dimensión de su personalidad que la prensa de entretenimiento ignoraba porque no producía el tipo de escándalo que vendía portadas, pero que decía mucho sobre quién era Athina cuando nadie la estaba mirando para sacarle una foto. La relación con su padre Thierry siguió siendo compleja. No hubo una ruptura dramática ni un enfrentamiento público que los medios pudieran cubrir con detalle. Pero la distancia fue creciendo de manera natural a medida que Athina construía su propia vida y su propia perspectiva sobre el pasado. Comprender que su padre había recibido compensaciones económicas enormes de parte de su madre y que esas compensaciones habían condicionado la dinámica de toda su infancia, fue un proceso que Athina vivió internamente, en silencio, con la discreción que caracterizaba todo lo que tocaba su vida más íntima. El mundo ecuestre tiene sus propias jerarquías, sus propias políticas y sus propias crueldades, y Athina las fue conociendo todas con el paso de los años. Competir al más alto nivel en saltos internacionales no era solo una cuestión de talento y dedicación, era también una cuestión de recursos para adquirir los mejores caballos, de conexiones en el circuito para obtener las mejores plazas en los torneos más importantes, de gestionar la relación con los medios del sector que podían encumbrar o ignorar a un competidor según sus propios criterios. En ese mundo, el apellido Onassis abría algunas puertas, pero también creaba expectativas y suspicacias. Había quienes la respetaban genuinamente por sus resultados y quienes la miraban con la condescendencia reservada a los ricos que practican un deporte como hobby. Athina nunca fue ambigua al respecto. Entrenaba con una intensidad que dejaba claro que su compromiso con el deporte era de una seriedad que no admitía discusión, y sus resultados en torneos de primer nivel, incluyendo participaciones en el Campeonato del Mundo y en torneos clasificatorios olímpicos, demostraron que su nivel era real. La equitación le había dado también algo que el dinero no podía comprar, una identidad propia. En el mundo de los caballos, Athina era Athina, una competidora con un palmarés real, con una técnica reconocida, con un vínculo con sus monturas que quienes la observaban describían como genuinamente especial. Era la única área de su vida donde sentía que lo que tenía lo había ganado ella, no lo había heredado. Y esa distinción importaba enormemente para alguien que había pasado toda su vida preguntándose qué parte de lo que la rodeaba era real y qué parte era simplemente el eco del apellido. Mientras tanto, los conflictos con la Fundación Onassis continuaban evolucionando. A lo largo de los años,
Atina emprendió diversas acciones legales en distintas jurisdicciones para clarificar y ampliar el control sobre sus activos. Algunas de esas batallas las ganó, otras las perdió, y muchas quedaron en acuerdos negociados que dejaban a todas las partes parcialmente insatisfechas. Era el tipo de guerra de desgaste que se libra en despachos de abogados y tribunales de arbitraje, lejos de las cámaras, con documentos que nunca llegan a los periódicos, pero que determinan el curso real de las cosas. Lo que fue quedando claro a lo largo de ese proceso fue que la fortuna Onassis, en términos del poder que otorgaba a Atina sobre su propia vida, era mucho más limitada de lo que el público en general imaginaba. Sus ingresos personales eran sustanciales, sí, pero el control sobre la totalidad del legado seguía siendo una cuestión disputada. La niña más rica del mundo resultó ser, en términos de autonomía real, una heredera con mucho menos poder del que el apellido prometía. En el año 2010, Atina y Doda participaron en los Juegos Ecuestres Mundiales celebrados en Kentucky, Estados Unidos. Era una de las citas más importantes del calendario ecuestre internacional y la participación de Atina generó una atención mediática considerable, no solo por el peso de su apellido, sino porque en ese punto de su carrera era una competidora respetada que había demostrado méritos propios para estar en esa clase de eventos. La competición en sí misma fue una experiencia agridulce. Atina compitió con la seriedad y el compromiso que la caracterizaban, pero los resultados no alcanzaron el nivel que ella esperaba. En el mundo de los saltos ecuestre, donde los márgenes entre el éxito y el fracaso se miden en centésimas de segundo y en barras que caen o permanecen en su lugar, la diferencia entre una carrera brillante y una carrera correcta puede ser invisible para el ojo no entrenado, pero enormemente significativa para quien está sobre el caballo. Atina lo sabía mejor que nadie. Fue también alrededor de esos años cuando comenzaron a circular rumores sobre posibles dificultades en su matrimonio con Doda. La pareja llevaba más de 5 años junta y había navegado con éxito las complejidades que rodean la vida de dos deportistas profesionales que compiten en el mismo circuito, con todos los viajes, las presiones y las ausencias que eso implica. Pero el tiempo y la distancia tienen su propio peso, y los observadores cercanos notaron que la energía entre ellos había cambiado. Lo que nadie podía ver desde fuera era la presión acumulada que Atina cargaba en esos años. Las batallas legales con la fundación, la relación complicada con su pasado familiar, la atención mediática constante, la dificultad de construir una vida privada genuina cuando tu apellido es de dominio público. Todo eso tenía un costo emocional real. Atina era resistente. Había aprendido desde pequeña a ser resistente porque no había tenido otra opción. Pero la resistencia no es invulnerabilidad. Y debajo de la superficie tranquila que presentaba al mundo, había una mujer que seguía buscando algo que los yates de su abuelo y los millones de su herencia no podían darle. La pregunta que rondaba la vida de Atina en esos años, aunque nunca la formulara públicamente con esas palabras, era si el apellido que llevaba era una herencia o una condena. Aristóteles Onassis había construido un imperio con la idea de que duraría para siempre, de que su nombre seguiría resonando generación tras generación, y había conseguido exactamente eso: el nombre duraba. Pero la persona que lo cargaba estaba pagando un precio que él nunca había calculado en sus proyecciones. Los años que siguieron al 2010 estuvieron marcados por una serie de cambios significativos en la vida de Atina. Su carrera ecuestre continuó evolucionando, aunque las exigencias del circuito internacional de primer nivel son brutales en términos físicos y logísticos, y mantener la competitividad a lo largo del tiempo requiere una dedicación que deja poco espacio para el resto. Atina siguió compitiendo, siguió entrenando, siguió construyendo su relación con los caballos, que eran para ella algo mucho más cercano a una filosofía de vida que a un deporte. El matrimonio con Doda llegó a su fin oficialmente alrededor de 2013. El divorcio fue discreto y sin los escándalos públicos que habían caracterizado los matrimonios de su madre. Atina mantuvo la misma compostura
y la misma negativa a ofrecer detalles privados como alimento para la prensa que había practicado durante toda su vida adulta. Había aprendido bien la lección de su infancia. Lo que no se dice no puede ser distorsionado. Lo que sí se hizo público fue su nueva relación con Álvaro Alfonso de Miranda Neto, que se reanudó brevemente y posteriormente su conexión con otras personas del mundo ecuestre y empresarial. Pero Atina ya no era la joven de 20 años que se había casado en Brasil con la ilusión de construir una vida nueva. Era una mujer que había conocido la pérdida de cerca desde los 3 años, que había visto a los adultos a su alrededor utilizar el amor como moneda de cambio, y que había aprendido a protegerse con una frialdad aparente que en el fondo era simplemente el resultado de una historia que no dejaba mucho espacio para la ingenuidad. La fortuna que había heredado, a pesar de las batallas legales y de los años de conflictos con la fundación, seguía siendo sustancial. Atina mantenía propiedades en varios continentes, incluyendo una de las más emblemáticas del legado familiar, la isla de Skorpios, en Grecia, que Aristóteles había comprado en los años 60 y que se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles del poder y el glamour del clan Onassis. Esa isla tenía un peso emocional enorme. Era el lugar donde Aristóteles y Jackie habían celebrado su boda. Era el lugar donde habían transcurrido veranos que formaban parte de la mitología familiar, y era también el lugar donde descansaban los restos de Aristóteles, Cristina y Alexander. La venta de Skorpios fue, quizás, el momento más simbólico y más doloroso de la historia reciente del legado Onassis. En 2013, Atina vendió la isla a una familia de empresarios rusos, los Ribolovlev, por una cifra que se estimó en más de 100 millones de euros. La noticia generó una reacción intensa en Grecia y en el mundo entero. Para muchos griegos, Skorpios no era simplemente una propiedad privada, sino un pedazo de la historia nacional, un lugar que encarnaba la grandeza y los excesos del siglo XX griego en la persona de Aristóteles Onassis. Las críticas fueron duras. Se acusó a Atina de traicionar el legado de su familia, de vender la memoria de sus abuelos al mejor postor, de anteponer el dinero a la historia. Fueron críticas que ignoraban convenientemente que Atina había crecido sin conocer a esos abuelos, que su conexión con esa isla era más nominal que emocional, y que la carga de mantener una propiedad de esa envergadura, mientras lidiaba con todas las demás complejidades de su herencia, era enorme. Pero las críticas nunca han necesitado ser justas para doler, y las de ese momento llegaron con una intensidad que Atina no olvidaría fácilmente. Lo que esa venta dejó ver con claridad fue algo que muchos preferían no reconocer. Atina Onassis no tenía los mismos recursos ilimitados que el público general imaginaba. La estructura de la fortuna familiar, con la mayor parte de los activos inmovilizados en la fundación y sujetos a condiciones y restricciones legales complejas, significaba que incluso la última heredera directa del apellido más famoso del mundo naviero tenía que tomar decisiones difíciles sobre qué mantener y qué liberar. La venta de Skorpios fue, entre otras cosas, una decisión pragmática de alguien que necesitaba liquidez para mantener el resto de sus operaciones. Grecia, que atravesaba en esos años una de las peores crisis económicas de su historia moderna, observó la venta de Skorpios con una amargura que decía más sobre el estado emocional del país que sobre las decisiones de Atina. La isla se convirtió en un símbolo de todo lo que se había perdido, de la grandeza que ya no era, de los tiempos en que un griego podía comprar una isla y casarse con la viuda del presidente de los Estados Unidos. Y Atina, que no había elegido nacer en esa familia ni cargar con ese simbolismo, se convirtió involuntariamente en el chivo expiatorio de una nostalgia colectiva que ella no había creado y que no estaba en su poder satisfacer. A partir de la segunda mitad de la década del 2010, Atina Onassis comenzó a retirarse gradualmente del circuito ecuestre competitivo de primer nivel. No fue una decisión abrupta, sino un alejamiento progresivo, motivado en parte por la edad,
en parte por las lesiones acumuladas que toda carrera deportiva de largo recorrido deja en el cuerpo, y en parte también por un reenfoque de sus prioridades vitales que se fue produciendo de manera natural. Siguió involucrada con los caballos porque esa conexión nunca podría desaparecer del todo, pero su relación con el deporte evolucionó hacia una dimensión más cercana al bienestar animal y a la gestión de sus propias cuadras que a la competición internacional. Mantenía propiedades en varios países donde los caballos podían vivir y entrenarse en condiciones óptimas, y dedicaba tiempo y recursos a garantizar que los estándares de cuidado fueran los más altos posibles. Era una continuación natural de la dimensión activista que había ido desarrollando durante sus años en el circuito. En esos mismos años, la atención pública sobre Athina fue disminuyendo gradualmente. Ya no había un matrimonio espectacular, ni una batalla legal de portada, ni una competición olímpica que justificara el interés masivo de los medios. Athina seguía existiendo, seguía siendo quien era, pero el mundo había encontrado nuevas herederas, nuevos escándalos, nuevas fortunas que fotografiar y analizar. El apellido Onassis seguía resonando, pero ya no con la misma urgencia mediática de las décadas anteriores. Para Athina, ese declive de la atención pública fue, según todo indica, un alivio. Había pasado toda su vida queriendo ser una persona antes que un símbolo, y la disminución del interés mediático le ofrecía algo que había añorado desde siempre: la posibilidad de vivir sin que cada movimiento fuera registrado e interpretado. La ironía era que ese anonimato relativo llegaba justo cuando también llegaba la vejez de las personas que habían definido su historia, el debilitamiento de las instituciones que habían disputado su herencia, y una cierta resolución, aunque incompleta, de las batallas legales que habían consumido tanto de su energía. Los conflictos con la Fundación Onassis nunca se resolvieron de manera limpia y definitiva, porque las instituciones de ese tipo no se disuelven ni se rinden, simplemente evolucionan. Pero el desgaste de años de negociaciones y disputas fue produciendo acuerdos parciales que, sumados, le daban a Athina una mayor autonomía sobre su vida cotidiana, aunque no el control total que había buscado sobre el legado completo. Era una victoria a medias, el tipo de victoria que se celebra en silencio, porque nadie que esté fuera entiende exactamente lo que costó ganarla. La historia de los Onassis en el siglo XX es también la historia de cómo las grandes fortunas transforman a las personas que las generan y destruyen a las que las heredan. Aristóteles construyó su imperio desde cero, con una energía y una visión que solo pueden nacer del hambre genuina, de la necesidad real de convertirse en alguien en un mundo que no te debe nada. Cristina heredó ese nombre, pero no esa fuerza originaria, y pasó su vida intentando demostrar que merecía el apellido mientras buscaba desesperadamente el amor que su padre nunca le dio. Athina heredó a Cristina, y con ella heredó todas las heridas no resueltas, todas las estructuras de poder diseñadas por otros, todos los conflictos que preceden a su nacimiento y que ninguna cantidad de dinero puede comprar ni sanar. Hay una pregunta que flota sobre la historia de Athina, como flota el humo sobre las aguas tranquilas antes de que el viento lo disipe. La pregunta es si ella fue una víctima o una superviviente. Y la respuesta honesta es que fue las dos cosas al mismo tiempo, porque esas dos categorías no se excluyen. Fue víctima de una estructura familiar que la colocó en el centro de batallas de poder antes de que pudiera hablar. Fue víctima de un padre que la usó como palanca en sus propias negociaciones con la fortuna de los Onassis. Fue víctima de una fundación que administraba su herencia con criterios que no siempre consideraban su bienestar como la prioridad principal. Pero también fue una superviviente en el sentido más profundo de la palabra. Sobrevivió a una infancia que habría destruido a muchas personas. Construyó una identidad propia en circunstancias en que las fuerzas externas trabajaban constantemente para reducirla a un símbolo o a un número. Encontró en los caballos y en la disciplina ecuestre un espacio de autenticidad que ningún tribunal de arbitraje ni ningún consejo de administración podía tocarle. Amó con la intensidad de su madre,
Erró con la humanidad que caracteriza a todos los seres humanos, que aman sin calcular, y siguió adelante después de cada golpe con una tenacidad callada que resultaba más admirable precisamente porque nunca buscó admiración. El apellido Onassis seguirá resonando mucho tiempo después de que Atina haya dejado de ser noticia. Aristóteles se aseguró de eso con la misma meticulosidad con que se aseguró de todo lo demás. La Fundación Alexander Onassis seguirá financiando becas, organizando premios, proyectando el nombre hacia el futuro con la maquinaria bien engrasada de las instituciones que sobreviven a sus fundadores. Pero la última persona que lleva ese apellido como parte de su identidad personal, la niña que nació siendo la más rica del mundo y creció sintiéndose a menudo la más sola, seguirá siendo Atina. Y esa es una historia que no se puede administrar desde ninguna fundación. Para entender completamente la trayectoria de Atina Onassis, es necesario detenerse un momento en lo que su historia dice sobre el mundo en que vivimos. Vivimos en una cultura que tiene una fascinación casi religiosa con la riqueza extrema. Las fortunas colosales generan una atención que mezcla la admiración con la envidia y la envidia con el morbo. Y esa mezcla produce una mirada sobre los ricos que los convierte en personajes antes que en personas. Atina lo experimentó desde que nació. Era el personaje de una historia que otros habían escrito antes de que ella existiera. La hija de Cristina, la nieta de Aristóteles, la heredera del apellido, la más rica del mundo. Cada una de esas etiquetas cargaba con su propio peso narrativo, con sus propias expectativas, con sus propios guiones implícitos sobre cómo debía comportarse, qué debía sentir, qué debía hacer con su vida. Y Atina, que era una persona real, con una psicología real y una historia emocional real, tuvo que navegar ese laberinto de expectativas ajenas sin ningún mapa y con muy pocos aliados genuinos. La humillación que da título a su historia no fue una sola humillación dramática y visible, fue un proceso acumulativo, construido con pequeños gestos y grandes estructuras, con padres que fallaron, con instituciones que antepusieron sus propios intereses, con un mundo que la miraba como a un objeto de curiosidad antes que como a un ser humano. Fue la humillación de crecer sin madre desde los 3 años. Fue la humillación de descubrir que el padre que la crió había recibido compensaciones económicas por ese cuidado. Fue la humillación de ser la dueña nominal de un apellido cuya gestión estaba en otras manos. Fue la humillación de vender la isla donde descansan los restos de sus abuelos porque las circunstancias no dejaban otra opción. Fue la humillación de ser olvidada progresivamente por un mundo que en algún momento no podía dejar de hablar de ella. Y sin embargo, en esa lista de humillaciones hay también algo que se parece a una victoria, porque Atina llegó a la adultez siendo ella misma, con todos sus defectos, con todas sus heridas, con todas las marcas que una historia sí deja en el alma de una persona, pero ella misma. Y eso, para alguien que nació en el centro del huracán Onassis, no es poca cosa. La última Onassis vive hoy con una discreción que resulta casi impensable si se considera el apellido que lleva. No da entrevistas con regularidad. No aparece en los circuitos sociales que su apellido abriría de par en par si ella lo quisiera. No utiliza su historia familiar como moneda de cambio en ningún ámbito. Se mueve entre sus propiedades, mantiene su conexión con los caballos, gestiona lo que queda de su herencia con los abogados y asesores en los que confía, y construye su vida con la deliberada invisibilidad de alguien que ha aprendido de la manera más dura posible que la visibilidad tiene un precio que casi nunca vale lo que cuesta pagarlo. Su nombre sigue apareciendo de vez en cuando en las páginas de economía, cuando se publica algún informe sobre la Fundación Onassis, o en las páginas de sociedad, cuando algún medio decide recordar la historia de su familia con motivo de algún aniversario. Pero Atina ya no es el centro de esas historias. Es una referencia,
un nombre que aparece en los últimos párrafos como nota al pie de una saga que el mundo vivió con intensidad durante décadas y que ahora pertenece más a los libros de historia que a las portadas de las revistas. Hay algo profundamente revelador en ese silencio. El mundo que la convirtió en símbolo antes de que pudiera caminar es el mismo mundo que la olvidó en cuanto dejó de producir el tipo de material narrativo que alimenta su apetito de espectáculo. Mientras hubo bodas que cubrir, fortunas que especular, batallas legales que dramatizar y escándalos que interpretar, Atina fue noticia. En cuanto eligió vivir con discreción y sin ofrecer al mundo ese alimento constante, el mundo simplemente siguió adelante, buscando a la siguiente heredera, al siguiente apellido, a la siguiente historia con muchos ceros y mucho drama. Esa es quizás la dimensión más cruel de su historia. No la pérdida de la madre a los 3 años, aunque eso fue devastador. No la tutela de un padre cuyas motivaciones nunca fueron completamente puras, aunque eso dejó marcas profundas. No los conflictos con la fundación, ni la venta de escorpios, ni los matrimonios que no duraron. Lo más cruel fue el olvido. Ser tratada durante décadas como el centro del universo mediático y luego ser descartada con la misma indiferencia con que se cambia de canal. Ser querida por el apellido y olvidada por ser persona. La Fundación Onassis continúa operando con la eficiencia de las grandes instituciones diseñadas para sobrevivir a sus fundadores. Otorga becas a jóvenes estudiantes griegos de todo el mundo. Organiza el premio de la Fundación Onassis en distintas disciplinas culturales y académicas. Mantiene programas educativos y culturales que llevan el nombre de Aristóteles al siglo XXI, con una vigencia institucional que el propio Aristóteles habría celebrado. Es un legado que funciona, pero funciona sin Atina en el centro, y esa es la paradoja final de la historia que hoy les hemos contado. Hay historias que terminan con una conclusión clara, con una moraleja que se puede resumir en una frase y guardar en el bolsillo. La historia de Atina Onassis no es una de esas historias. Es más compleja, más incómoda, más difícil de cerrar con una cita bonita y un fondo musical emotivo. Es la historia de una persona real, que sigue existiendo, que sigue siendo quien es, y cuya vida no ha terminado, aunque esta narración llegue a su fin. Lo que sí podemos decir con certeza es lo siguiente. Atina Livanos Onassis Roussel nació siendo el personaje central de una historia que no escribió. Creció en la intersección de 4 apellidos que pesaban como anclas de barco, en un mundo de riqueza extraordinaria que coexistía con una pobreza emocional igual de extraordinaria. Perdió a su madre antes de poder conocerla de verdad. Fue criada por un padre que la amaba a su manera, pero que también tenía sus propios intereses, sus propias agendas, su propio lugar en la ecuación de una herencia colosal. Fue disputada por instituciones que usaron su nombre mientras la marginaban de las decisiones reales. Fue admirada, fotografiada, seguida, analizada y finalmente olvidada por un mundo que la necesitaba como símbolo, pero nunca supo qué hacer con ella como persona. Y en medio de todo eso, Atina hizo algo notable, aunque silencioso. Encontró los caballos. Encontró en la disciplina física y mental de la equitación un espacio donde podía ser evaluada por lo que hacía y no por lo que era. Construyó una habilidad real con sus propias manos, o más exactamente con su propio cuerpo, con sus propias horas de entrenamiento, con sus propias caídas y sus propias recuperaciones. Y eso, en una vida donde todo lo demás había llegado sin ser pedido, era revolucionario. La pregunta que queda flotando al final de esta historia no es cuánto vale la herencia Onassis en términos financieros. Esa pregunta tiene respuestas aproximadas que cualquier analista puede calcular. La pregunta que queda es otra. ¿Qué le debemos a las personas que nacen en el centro de una historia que no eligieron? ¿Qué responsabilidad tienen las familias, las instituciones y el mundo mediático hacia los seres humanos a quienes convierten en símbolos antes de que puedan defenderse?
¿Y qué significa realmente heredar? No en el sentido legal y financiero, sino en el sentido más profundo y más humano de la palabra. Atina Onassis no es solo la historia de una heredera traicionada, es el espejo en el que se refleja todo lo que nuestra cultura hace con la riqueza, con la familia, con la memoria y con las personas que tienen la desgracia o la fortuna, según se mire, de nacer en el lugar equivocado de la historia. Su nombre seguirá resonando mientras el apellido Onassis tenga sentido en el imaginario colectivo. Y cuando ese eco finalmente se apague, lo que quedará no será el yate, no será la isla, no será la fundación. Lo que quedará, si es que queda algo, será la imagen de una mujer sobre un caballo, en el único lugar donde siempre fue completamente libre. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esta historia merece ser contada y merece ser escuchada. Si algo de lo que oyeron hoy los movió, los hizo pensar o simplemente les generó una pregunta, déjenla en los comentarios. Nos encontramos en el próximo episodio con una historia igual de intensa, igual de real y con un personaje que también pagó un precio extraordinario por haber nacido en el lugar que la historia le asignó sin consultarle.